Saludamos a Mario Fías, ya está aquí con nosotros, diputado nacional y también parlamentario del Mercosur, electo en las pasadas elecciones. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Muchas gracias, ¿Qué tal, Raquel, doctor? Silvano, por la invitación. Y en otros tiempos vinimos en épocas preelectorales, provinciales y nacionales, y bueno, ahora ya de cara a la última etapa, ¿no? a este domingo definitivo, donde el 22 los argentinos tienen que optar por dos modelos y lógicamente más allá de la imposición permanente que viene teniendo el cambio, no tan solo en muchas provincias y en Jujuy en particular, también la vocación de cambio se ve en la gente a nivel nacional y ha estado claro, digamos, ayer. ¿Cómo viste el debate? La verdad que ganó Macri, el debate lo ganó Macri, más allá de que en la primer parte fue muchísimo más superior en la contundencia, en explayarse en las respuestas y en las preguntas necesarias. Se lo vio a Scioli muy nervioso. Sí, al comienzo, muy sacado, después tomó más confianza. Después sí, tomó más confianza. Se empardó un poquito al final del debate, pero claramente el ganador del debate fue Mauricio Macri, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que hubo evasivas, ¿no? de ambos candidatos por ahí en temas puntuales que no lograban responder lo que se les preguntaba? Sí, es difícil en los debates, calculo yo, en ese escaso tiempo poder definir, inclusive sabiendo de que se le corta el tiempo y por ahí explayarse en algunos temas. Ha sido un debate muy estudiado, muy estructurado, donde cada uno llevaba su receta, la expuso. Claro. Hubo No hubo grandes novedades, digamos, no hubo novedades, de lo que se esperaba de cada uno. Sí, la novedad, digamos, de que Macri en un principio fue contundente en muchas de las cosas que le dijo a Scioli. Scioli quedó atrapado con el tema de la continuidad, quedó atrapado con el kirchnerismo y lógicamente no supo salir de esa. Después como que en otros temas más o menos definieron cosas ambos, pero bueno, esta modalidad nueva a la cual tenemos que acostumbrarnos los argentinos, porque creo que es una de las formas en las cuales tendríamos que ir perfilando quiénes van a ser nuestros candidatos. Se llegó medio al final de la cosa, yo creo que esto tendría que evidenciarse mucho antes y por supuesto también, así como lo hace al debate presidencial, lo tendrían que hacer también los cabezas de lista, el vicepresidente o los candidatos a vicepresidentes, los candidatos también de cabeza de lista en diputados, en senadores. Sí, y en las provincias. Y en las provincias también. Yo creo que es una modalidad que se tendría que ir implementando para que la gente conozca más en forma directa no tan solo las propuestas, sino las características, personalidades y actitudes que puedan tener los candidatos. ¿Hubo crecimiento democrático a partir de ayer? Sí, yo creo que sí, se solidifica un poco el modelo democrático en el cual vivimos y donde, por supuesto, día a día tenemos que fortalecerlos todos. Fortalecerlo al sistema quiere decir actuar con educación, con respeto, con principios, con valores, respetando la ley, adecuándose a las reglas permanentemente. Eso es fortalecimiento de la democracia en el día a día de las personas, ¿no? ¿Cómo están trabajando en esta transición? ¿Ya tienen datos concretos de lo que ha sido la gestión de Eduardo Fellner? ¿Cómo se está trabajando en los números, en las cuentas y en todo lo que se viene? Tenemos dificultades en el acceso a información precisa. En distintos ministerios hubo algún apronte con las autoridades que están actualmente y representantes de las comisiones de trabajo en las cuales se ha venido desarrollando nuestra tarea durante mucho tiempo en el Instituto de Políticas Públicas, donde no tan solo ha sido la generación y usina fundamental del plan de gobierno de Gerardo Morales, sino que también seguramente va a ser el sustento y sostén de muchos planes de gobierno ministeriales que se van a llevar a cabo a partir del 10 de diciembre. Tenemos dificultad en el acceso, no tenemos muchas veces la autenticidad en la información. Creo que va a haber muchas sorpresas seguramente en los que conduzcan los ministerios a partir del 10 de diciembre. Esperemos de que
no sean grandes sorpresas y que podamos restaurar la información rápidamente para que no haya un gran bache de cara a fin de año, que es una época compleja, donde también el tema del inicio de las vacaciones, la restauración fundamental de obras públicas que tienen que ser en carácter de urgente por la época estival y lógicamente la posibilidad de inundaciones, la reparación de las escuelas, los planes de contingencia que tienen que haber seguramente en salud y demás, pero creo que bueno, tenemos el equipo técnico preparado para asumir el 10 de diciembre, seguramente se van a confirmar los nombres de ministros y secretarios a partir del 22. Ya ¿El mismo 22? ¿El 23? No, no creo que sea el mismo 22, vamos a Hay una estar conferencia después, a las 12 de la noche. Seguramente esa semana posterior al 22 ya se empezarán a definir los nombres y los roles que seguramente van a cumplir muchas de las personas. Estas visitas que se están registrando, lo dije yo recién en el comentario, estas visitas que se vienen registrando, ¿sirven para desviar un poquito la atención? Porque hay mucha ansiedad, ¿no? Ustedes lo deben percibir mejor que nadie, sobre quiénes van a ocupar determinados cargos importantes dentro de la nueva gestión. Sí, no, en realidad no es que se le esquive al bulto para tender a pasar el 22, pero creo que es importante esta cuestión de los objetivos inmediatos. Y creo que el objetivo inmediato, después de esta victoria contundente, en la cual la sociedad le dio una legitimidad muy grande al Frente Cambia Jujuy, también le cabe la gran responsabilidad de hacer las cosas como corresponden. Por eso este gobierno que viene a partir del 10 de diciembre tiene que ser ejemplar. Por eso es que nosotros imaginamos en el futuro, históricamente, en la cuestión que no solo recuerden al Frente Cambia Jujuy por haber ganado las elecciones, claro, sino que lo recuerden al Frente Cambia Jujuy por haber comenzado la gran reconstrucción que la provincia de Jujuy merece. Por eso digo, estas vorágines, estos últimos días, esta visita que por supuesto y que ha manifestado, como bien ustedes lo expresaban, en el editorial, que viene un candidato a presidente a cerrar la campaña nacional a Jujuy, al corazón de la quebrada de Humahuaca, en la ciudad de Humahuaca, en algo emblemático como es el Monumento a la Independencia, sí. Creo que es muy significativo, muy importante para los jujeños y por supuesto apostamos a que Mauricio Macri sea el próximo presidente, porque además de haber sido una de las personas que nos representaba dentro de la lista de presidenciables que nosotros teníamos en el frente, es una persona que ha demostrado compromiso permanente para con los jujeños, no tan solo nos lo ha dicho, sino que está presentando planes de reparación, este plan que es muy abarcativo, el Plan Belgrano, que va a significar, por supuesto, para todo el norte argentino un plan de desarrollo estratégico para la Argentina que se viene. Por eso es que apostamos a que Mauricio Macri no tan solo sea el que siendo presidente nos pueda abrir muchas puertas a los jujeños, sino que también ratifique su compromiso permanente con todos los planes que ha venido anunciando últimamente. Disculpa, Silvano, porque justamente llegan mensajes de varios, que no sé si lo notaste vos, que Macri ayer dijo vamos a hacer el ferrocarril hasta Salta en un momento y después habló del norte. Y la gente dice que no conoce Jujuy, que no le interesa Jujuy o cree que Jujuy está en Salta. Bueno, ahí... ¿Para vos qué fue lo que pasó? Fue un pequeño gaf que seguramente tuvo, así como lo tuvo Scioli, que dijo que no hay paz en un país con armas, o sea, sin armas, haciéndose una contra en lo que dijo. Pero bueno, fue un error seguramente el que tuvo. Y obviamente te lo hacen pagar caro, ¿no? Sí, seguro, están expurgando a ver dónde está el error eventual que tuvo. Pero digo, no, Macri lo expresó claramente, digamos, al plan de desarrollo, donde por supuesto no tan solo están en las vías en carreteras, que habló de la Ruta 9, la Ruta 34, sino también del Belgrano Carga, hacerlo extensivo, por supuesto. ¿Por qué Jujuy? Creo que es trascendente, no tan solo el hecho de que Mauricio Macri haya conocido de antes Jujuy, porque no era alguien que desconocía Jujuy, sino que venía frecuentemente, por supuesto, dentro del anonimato eventual que
que merecía alguna función que cumplía o no, o por días de descanso que eran ajenos a su gestión, sino que creo que es algo emblemático porque creo que el sur ha estado presente durante mucho tiempo en el gobierno y ahora el norte es preponderante y cree él en que esta zona, que es la zona de menos desarrollo, de más desigualdades y de más inequidades, tiene que revertirse y empezar la transformación del país y esta reconstrucción también del país desde donde menos existe desarrollo hacia donde más hay. Por eso creo que la elección del norte, representado en este caso por Jujuy, es esa una de sus características. Bien. Te leo una pregunta de un televidente, antes de irnos a la pausa, que dice: Doctor Fiat, hace más de 5 años que soy contratado por la provincia. Mi familia está feliz con el cambio, pero tenemos miedo de que el nuevo gobierno no nos renueve el contrato y quedarnos en la calle. Tengo hijos enfermos, ¿qué piensan hacer al respecto? Bueno, eso ya lo dijo Gerardo Morales y lo ratifica permanentemente al hecho de que la gente que está dentro de un proceso de precarización y donde no tiene la estabilidad con el tema del Estado, se quede tranquila. Lo que se van a rever son cosas que han sucedido estos días, que han sucedido este mes, no la gente que viene contratada de hace un tiempo esta parte, donde lógicamente no está determinado una condición partidaria en esto, ni mucho menos, al contrario, se van a respetar a los contratos, se van a respetar los trabajos y habrá que ir haciendo una revisión lugar por lugar, sector por sector, para salir de esta precarización en la cual muchísima gente sigue estando. Seguimos en esta entrevista en Tiempo de Política, estamos con el doctor Mario Fiat. Bueno, siguen llegando algunos mensajes. Acá, por ejemplo, gente preguntando qué se va a hacer con las viviendas, asentamientos, cómo se va a trabajar en este tema. Ya lo han mencionado en alguna oportunidad, pero no sé si quieren explayarse un poquito con relación de las viviendas particularmente. Primero, por supuesto, de que ha habido mucha irregularidad, no tan solo en la forma de construir, en la anarquía en la cual organizaciones sociales realizaban las tareas, la falta de control, los presupuestos asignados en forma directa. Ha habido muchísimas irregularidades. Ahora se viene un tiempo donde no tan solo pensamos producir un cambio estructural y de fondo en cada uno de los ministerios, fundamentalmente en que va a ser un gran ministerio, ya que se fusiona infraestructura con tierra y vivienda. Claro. Infraestructura, servicios públicos y tierra y vivienda, con lo cual es un gran ministerio en la cual lógicamente va a tener una tarea de involucramiento en el tema de asentamientos, regularización de los lotes, formalidad en la cuestión, institucionalidad en la cuestión, y donde por supuesto hay muchos vivos en esta cuestión de las tomas de tierra y en los asentamientos. Habrá que hacer un censo verdadero, real y que concrete a las personas que tengan 2 o 3 asignaciones, sacarle la que no le corresponda y otorgarle a la gente que corresponda. Vamos a hacer las cosas dentro de la ley, con normas claras, para que haya regularización en la localización de la gente, dotarla de la infraestructura básica que tanto tiempo viene postergada y donde por supuesto el tema de la vivienda va a haber planes para los distintos sectores sociales. Ustedes tratan de revitalizar todo lo que es la entrega de viviendas, lotes y demás. La pregunta que le hago es la siguiente: ¿se va a trabajar sobre nuevos padrones o los padrones ya existentes? Bueno, ¿se depuran esos padrones? Aquí hay cosas donde se han trabajado bien en algunos lugares y en otras donde hay grandes irregularidades. En el tema padrones en particular y en el tema de adjudicaciones de viviendas también. Bien. Con lo cual eso hay que hacer un zarandeo, ver y empezar de nuevo en muchas de las localizaciones y muchas de las viviendas que existen y de las viviendas en las cuales
había programas establecidos, no se cumplieron, y en otras donde había ya viviendas para entregar, donde por supuesto hubo toma de las viviendas y lógicamente se apropiaron de esa vivienda cuando ya estaban próximos a adjudicarse a las personas que le correspondían. Digo, este es un aquelarre general que hay que rever y por supuesto entrar en la institucionalidad con normas de juego claras, donde la justicia va a tener mucho que hacer. Nos decías, Mario, que hay dos ministerios muy sensibles, a tu entender, en la provincia, que va a haber que mejorar sustancialmente, que es el Ministerio de Salud y Educación. ¿Por dónde comenzar o cuáles serían las falencias que están viendo y de qué manera tratar de revertir? Bueno, cada uno de los sectores tiene un diagnóstico ya realizado, por supuesto, con estos estudios de hace tiempo, con la información que tenía. Ahora vamos haciendo también un ida y vuelta con algunos de los ministerios con los cuales se está contactando, pero digo, va a ser una caja de Pandora también algunos de los ministerios, fundamentalmente el descalabro administrativo que existe en el tema de educación y donde se ha evidenciado el tema de planes, capacitaciones, distorsión, digamos, dentro de un ministerio que tendría que estar abocado a ciertas características. Ha sido un ministerio que ha abierto las puertas a la política y a la mala política con la cual se tenían cajas paralelas y demás. Eso, una cosa. Vamos a entrar en el terreno de la regularidad. Por supuesto que hay un diagnóstico preciso que va a evidenciarse no tan solo con un plan de contingencia para que inmediatamente de asumirlo tengamos, no se caiga nada de lo que hay, pero paralelamente e inmediatamente comenzar a restablecer las funciones básicas de cada uno de los ministerios. En el caso de educación, si mal no recuerdo, la semana pasada llegaron funcionarios nacionales que vienen a hacer un monitoreo de justamente implementación de proyectos y de planes y demás. ¿Ustedes van a tratar de reunirse con estos funcionarios antes del 10 de diciembre o se manejan pura y exclusivamente con información local? No. Por supuesto que hay planes nacionales que están estructurados y que seguramente habrán venido a hacer la valoración de eso, como existen los planes también nacionales en lo que hace a salud y donde lógicamente hay objetivos que cumplir, hay pautas presupuestarias, hay algunos proyectos y planes que son interanuales, otros que culminan en determinada época, pero bueno, esas evaluaciones nacionales nos parecen bien. Lo que tenemos es que rápidamente tener la información precisa para ver las decisiones a tomar. Va a haber un recambio de autoridades, no tan solo provinciales, sino también nacionales. Entonces empieza una época nueva de negociación y seguramente de instrumentación de cosas que lógicamente existen en la nación, le sirven y mucho a la provincia, pero también la provincia tendrá que tener la autonomía necesaria para hacer los proyectos propios provinciales para el abordaje integral de cada uno de los problemas. Estoy hablando de cada uno de los ministerios, ¿no? Hay una cuestión, retomo lo que estaba diciendo con relación al tema de las viviendas, que por ahí había gente que se avivaba y se metía por ahí monitoreados por determinados grupos. En este caso concreto, y teniendo en cuenta que ustedes están apuntando mucho a la cuestión del diálogo, ¿van a dialogar con estos sectores, con estas organizaciones? ¿Van a anticipar lo que ustedes van a hacer en caso de observar situaciones que consideren que no están dentro del marco de la ley? Por supuesto. Acá lo que permanentemente pone en valor el gobernador electo, Gerardo Morales, el tema de la unión y la paz de los jujeños, además del diálogo y del respeto. Por eso es que es muy importante, digamos, la relación institucional que se pueda llegar a hacer con cada una de las cooperativas de trabajo, porque eso es importante, a la bancarización de las cooperativas de trabajo, porque no tienen por qué cobrar en efectivo fondos que son atribuidos a honorarios o a salarios, digamos, en lo que hace a la construcción y a los fondos destinados, por supuesto, a la compra de los insumos para la construcción. Digo, la bancarización y la institucionalización tiene que primar por sobre todas las cosas. El diálogo con cada uno de los sectores, hoy, como bien decías,
hay un diálogo con SEOM y después un diálogo con la intersindical. Sí. Seguramente seguiremos realizando los diálogos permanentes con cada uno de los sectores para que nadie quede afuera. Al contrario, estamos de cara a un fin de año donde siempre hay ayudas extras, viene el tema de no tan solo el sueldo, sino también del aguinaldo, viene la reestructuración por el tema de las vacaciones y con el personal que se afecta muchas veces en los servicios públicos en general. Así que por eso digo, el diálogo y el respeto tiene que ser claro, pero también va a haber firmeza por parte del gobierno en lo que hace a las relaciones que estén dentro de las normas y de las leyes para que se puedan cumplir y que los jujeños podamos vislumbrar un Jujuy en orden, en paz, pero también con respeto. Eso es parte de lo que se va a charlar esta tarde, digamos, está bien, van a escuchar porque, lo dijimos nosotros también en el editorial, no son reuniones fáciles con los gremios históricamente, digamos, tienen una posición tajante, dura, y no se salen de esa posición muchas veces. No, y además, ¿no? Se habla de incumplimientos por parte del gobierno, también en muchas actas que se firmaron, así que habrá que evaluar, digamos, cuál es la situación actual que ellos van a plantearle seguramente al gobernador y seguramente ir punteando las cosas para ir dándole las soluciones, las respuestas necesarias, pero también con la firmeza del caso, es decir, acá es un gobierno que más allá de haber sido legitimado, tenemos un pequeño hándicap de acción que se acaba rápido cuando uno no va haciendo las cosas bien o cuando uno no va haciendo las cosas que ha dicho que iba a hacer. Por eso digo, eso nosotros lo sabemos, pero también nosotros vamos a asumir el 10 de diciembre. O sea, no es que hemos asumido ahora y que tenemos que dar las soluciones desde ya. Fellner gobierna hasta el 10 de diciembre. Sí. Gerardo Morales va a gobernar a partir de allí. Digo, tendrán que hacerse cargo de las cosas hasta ahí. Nosotros nos haremos cargo de las cosas hacia adelante, pero también vamos a hacer una revisión, no una casa de brujas, pero una revisión de las cosas, cómo se han hecho, las responsabilidades que le caban en los fondos públicos a cada uno de los funcionarios y, por supuesto, de esa forma vamos a hacer la auditoría de corte para que nosotros nos hagamos cargo de acá hacia adelante y vamos a hacer las investigaciones necesarias de muchas de las cosas que seguramente no se han hecho bien en Jujuy o se han hecho por izquierda. Ustedes han sido muy críticos con el estado de la salud pública en la provincia, un tema que seguramente conoces muy bien por tu desempeño como médico durante mucho tiempo, también a cargo del colegio médico durante algunos años. Si tendrían que dar un diagnóstico de la salud, ¿qué estaría en terapia intensiva, digamos? ¿Qué es lo más urgente que se tiene que resolver? Bueno, hay un gran déficit de recursos humanos en Jujuy que no está solo en el tema de la cantidad, sino de la mala distribución que hay en recursos humanos en la provincia. Y es un tema urgente porque de la noche a la mañana no podemos generar un recurso humano que es preciado y que necesita cierto tiempo de capacitación, pero sí tenemos las herramientas necesarias para ir produciendo los cambios y que de esa forma en poco tiempo podamos ir revirtiendo esta cuestión. La estructura de los hospitales, que por supuesto no tienen la dotación en los hospitales regionales, por ejemplo en Ledesma, en San Pedro, en La Quiaca, en Humahuaca o en Tilcara, en Perico, en Palpalá, para contener la demanda. Entonces se han hecho meros centros de derivación donde no contienen la demanda en su lugar y saturan y colapsan los hospitales centrales como el Soria y el Niño. Por eso esa cuestión, que es una definición estructural y de fondo, son las que seguramente van a tener que llevar a cabo inmediatamente para que, reforzando la atención primaria de la salud, podamos contener la demanda en el interior profundo de nuestra redistribuir el personal sería un poco el objetivo. En realidad no es redistribuir el personal, sino adecuar e incentivar a profesionales y al personal necesario en los lugares donde haga falta. Yo digo que hay una mala distribución porque la mayoría de los profesionales van a las grandes ciudades. Sí. Nadie se quiere ir a radicar a ¿Y Sucre. cómo se va a incentivar? ¿Cómo se interesa eso? Eso se incentiva con dos formas. Hay incentivos económicos y no económicos. Los incentivos económicos es pagarle bien al profesional que vaya para que se radique. Claro. Otros incentivos no económicos que está en la dotación de la vivienda, en la posibilidad de acceso
a internet, a la posibilidad de acceso a algunos servicios públicos para que el médico que vaya o el bioquímico o la psicóloga o el profesional que vaya pueda radicarse y vaya con su familia y pueda ir tendiendo a disminuir las brechas de inequidades que existen entre el interior y la capital. Así que eso, a grandes rasgos, digamos, y pinceladas, esos son los temas urgentes que seguramente en este caso el Ministerio de Salud va a tener que abordar, ¿no? ¿Y el agente sanitario qué papel va a jugar? La atención primaria de la salud va a ser prioritario seguramente para el ministro, y para eso seguramente va a actuar en conjunto con los equipos médicos de atención primaria, fundamentalmente con el agente sanitario, que es el que llega a la casa y se involucra con el problema de la gente. Posteriormente con el nexo que tiene que tener el agente sanitario, que es con el médico que es encargado del área. Ese médico encargado del área con el hospital de referencia o con el puesto de salud, con el hospital regional y el hospital central. Esa cadena y esa red que tiene que estar bien aceitada es la que tiene que funcionar a pleno. Que no solamente sea declamativo el hecho de que la gente pida profesionales, sino que efectivamente el profesional pueda llegar a la casa. En el tema salud, digamos, papel importante que estaba jugando en el Congreso como presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico. Separo en dos. Dejo momentáneamente el tema de lucha contra el narcotráfico, el tema prevención de las adicciones, que en el programa de gobierno que se presentó en su momento jugaba un papel determinante. ¿Cómo se está articulando eso en esta época? Justamente el tema de las adicciones va a estar incluido en el plan de salud, va a estar dentro de la esfera del Ministerio de la Salud. Sí. Y el tema de la adhesión a la ley de estupefacientes para abordar el tema del macrotráfico y del microtráfico va a ser abordado por el Ministerio de Seguridad, ya que va a haber un Ministerio de Seguridad a partir del 10 de diciembre. Pero digo, el tema de las adicciones, nosotros vamos a actuar concretamente con un plan integral, donde no tan solo va a estar la prevención, sino que está la asistencia, la integración y la rehabilitación posterior de la gente que, por supuesto, ha caído como víctima del tema de una adicción, de la adicción que fuere, digamos, porque esto hay que diferenciarlo también, ¿no? El proyecto de medicina nuclear que está dejando esta gestión, ¿ustedes la van a retomar, la van a continuar? Porque en el proyecto en sí, como se venía trabajando en la zona de Alto Comedero y demás, le daba la posibilidad a muchos habitantes, en caso de concretarse, de no viajar a otras provincias, de no viajar a otros lugares para hacer tratamientos de enfermedades muy complejas que se pueden hacer aquí en la provincia. ¿Cómo lo están evaluando eso? Bueno, primero, por supuesto que es un proyecto que ya está definido y que ya tiene lugar para la ejecución, esperamos que se haga. Eso no podemos nosotros negarnos a que eventualmente venga algo enlatado de esas características y decirle no, darnos el gusto y la condición de decirle que no a algo tan importante. Pero creo que había cosas más trascendentes y prioritarias que hacer antes. Digo, quizás ese hospital de Alto Comedero, que es para donde se explayó la ciudad se fue al sur y la maternidad la hicieron de vuelta en el centro. Digo, esto tendría que hacerse cierta complejidad ascendente al hospital del Alto Comedero, el hospital Snopek, dotándolo de una pequeña maternidad que contenga mucho de los embarazos y partos que se generan mayoritariamente en el sur de la ciudad. Digo, estratégicamente ha habido errores, para mí, en definiciones estratégicas de salud, que habrá que ir revirtiéndola en el tiempo seguramente con este nuevo proceso que se inicia. Pero digo, no podemos darnos el lujo nosotros de renunciar a un proyecto de esas características que viene con el financiamiento para realizarse en ese lugar. Digo, yo no lo hubiera hecho si hubiera tenido que elegir. Si viene, viene. Yo hubiera hecho otras cosas prioritarias para Jujuy. Pero ese proyecto no va a quedar en mitad de camino. Cuando hablabas del tratamiento de personas adictas, con adicciones, ¿esto también significaría construir algún centro como los que ya se están haciendo, los que se hicieron en Palpalá, centros de internación? ¿Cómo sería en materia de infraestructura? Nosotros tenemos un grave problema que es que el ramal está desprotegido en esas características, o sea, necesita
centros de atención, que no solamente sean centros de día. Ahí el problema es que muchas de las adicciones, como la del Paco, necesita de otra complejidad. Claro. Y eso muchas veces necesitan de lugares donde se tengan que necesariamente internar. Claro, por lo menos o la primera etapa. O comunidades terapéuticas que tiendan a darle una cobertura más integral al problema. No solamente la desintoxicación y la eventual después controles sucesivos. Digo, el abordaje tiene que ser mayor y hay que tender a más centros de atención, a más priorización en lo que hace a la atención, pero también sin descuidar básicamente el tema de la prevención, que es lo primero, básico, articulando las acciones con desarrollo humano, con educación, con deporte, con salud, con todos los sectores involucrados en el abordaje integral que tiene que tener este problema complejo, ¿no? Claro, bien. Hay otras cuestiones que quedó pendiente. Hablamos del tema de las adicciones. ¿Cómo se va a combatir el tema del narcotráfico? Jujuy como provincia de frontera. Bueno, todos sabemos que el narcotráfico hay que abordarlo desde la nación prioritariamente, protegiendo las fronteras y después, por supuesto, articulando las acciones con las provincias y los municipios. Digo, esta adhesión a la ley de estupefacientes, que significa provincializar la lucha, pero con la ayuda de nación. No es que la provincia se haga cargo solamente del tema del abordaje del microtráfico, sino que tiene que haber acciones complementarias con gendarmería, con los agentes federales, con policías especiales que tengan que hacer el abordaje del narcotráfico. Pero prioritariamente la señal tiene que ser no tan solo de una definición de políticas públicas referidas al control de la frontera. Los gendarmes tendrán que volver a la frontera. Hay que realmente radarizar. Era crítico sobre esa cuestión en su momento cuando se decidió que Gendarmería vaya a la zona de Rosario, de Buenos Aires. En el caso suyo era muy crítico de esa cuestión. Por eso digo, si nosotros vamos cumpliendo las funciones a las cuales cada una de las fuerzas de seguridad está especializada, vamos a volver a retomar el rumbo de nuestro país en lo que hace a seguridad. El problema del narcotráfico es un problema de soberanía nacional y de seguridad ciudadana. Por eso es que es serio el abordaje y tiene que definirse una política seria para contrarrestar. Todos los candidatos han hablado justamente del tema narcotráfico como uno de los graves problemas del país. Espero al que le toque, hemos hablado esto personalmente con Mauricio Macri en la cuestión del abordaje del narcotráfico y coincidimos plenamente en reforzar el tema de las fronteras, no tan solo radarizarla, inclusive se comprometió a que los primeros radares del sistema que no está completo ni integrado se hagan en el norte argentino, digo, en el norte, en el no argentino, y posteriormente todo el resto de las acciones, digo, no tenemos una ley integral de lucha contra el narcotráfico, tenemos acciones espasmódicas solamente, y por eso tiene que ser una lucha coordinada. Una política de y Estado. eso tiene que ser una política de Estado y en la cual seguramente todos los parlamentarios, todos los ministerios que sean afines a esta cuestión tendrán que abocarse y poner su granito de arena para que esto salga. Hay una reunión tenemos graves riesgos, esto no lo dije en forma apocalíptica ni mucho menos, hay carteles que están instalados en Argentina. Y hay cocinas, y hay producción. Argentina no es solo un país de tránsito, es un país de alto tránsito, de alto consumo y de producción. No tan solo de las drogas comunes, digamos, a las que estamos acostumbrados, sino también productor de drogas sintéticas. ¿Y cómo va a jugar el Parlasur en esta cuestión concretamente? Es estratégico, yo lo vengo diciendo, o sea, el Parlasur tiene que ser un ámbito donde las políticas tengan que tener cierta vinculación con las decisiones de los países y por supuesto creo que de esa forma va a ir creciendo el Parlamento del Mercosur y de esa forma también le va a dar más institucionalidad. Jujuy está en un lugar geopolítico trascendente, de unión bioceánica, de trascendencia en lo que hace también a la corriente andina, con lo cual
creo que Jujuy merece un lugar estratégico en el Mercosur y donde, por supuesto, las voces que seguramente llevemos va a ser en ponerlo en valor a Jujuy, pero defender estratégicamente la región. La última pregunta de mi parte, justamente usted hablaba de geopolítica. A partir de los hechos sucedidos durante el último fin de semana, en París sobre todo, se está comenzando a mover un poco el mapa geopolítico mundial, con los posicionamientos tanto de Estados Unidos como de Francia en sí, que comenzó a bombardear puestos del Estado Islámico en Siria. Y esto también lleva a pensar un poco, ¿cómo va a jugar el Parlasur en estas cuestiones, en estos movimientos geopolíticos, teniendo en cuenta el papel de China, de Rusia, de Estados Unidos? ¿Cómo va a jugar el Parlasur? Bueno, yo creo que Argentina tiene que volver un poco a insertarse en la esfera internacional y no sectorizarse como vino haciendo hace tiempo esta parte. ¿Rusia, China es sectorizarse? Y sí, claro. O sea, China como comercialmente, Rusia como algo más estratégico, no en lo comercial, sino en lo político y en el alineamiento que Rusia tiene. Por eso digo, China no es un alineamiento político, sino un alineamiento estratégico comercial. Pues lógicamente es uno de los países que más demanda, digamos, de todos los países del mundo. Pero digo, nosotros hemos quedado aislados en el concierto de los estados mundiales y tenemos que volver a tener una óptica de decisión estratégica y de buena relación con el resto del mundo, no solamente quedarnos con el acuerdo estratégico con Irán y Rusia y demás, digo, y Venezuela, ese eje. Tenemos que romper ese eje e integrarnos al mundo, por eso esa es la gran condición que eventualmente se le abre a la Argentina después del 10 de diciembre. Bien. Muy bien, se nos fue la hora. Muchísimas gracias, Mario, por esta entrevista. Un gusto. La verdad que fue un gusto porque, bueno, hablamos de muchísimos temas locales, nacionales, internacionales. ¿Se dan tiempo para descansar en esta época o no? Poco tiempo. No, poco tiempo para descansar, pero bueno, el compromiso siempre ha estado con Jujuy y lógicamente a esto que venimos soñando hace tiempo y anhelando de poder tener un grupo humano que tienda a tomar la posta. Y ahora nos cabe la gran responsabilidad de hacer las cosas como corresponden. Apostamos a una nueva generación, también ese recambio generacional que nos viene pechando y que eventualmente está a punto de hacer grandes cosas por Jujuy. Así que lo convocamos a todos los jujeños para que ayuden, que colaboremos, que nos guíen en muchas cosas, que nos adviertan que estamos haciendo cosas bien, cosas mal, pero creo que a Jujuy lo tenemos así como lo queremos, tenemos que darnos y apostar a que ese mejor futuro que seguramente se avecina sea lo mejor para todos.